Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno es encontrarnos un domingo más en, en este culto en vivo. Bueno, queremos saludar a todos los que se conectan todos los domingos, como siempre decimos, Tierra del Fuego, en Perú, en varios lugares. Y también me pidieron que mande saludos a Andrés Acosta y a Lisa Tranma, que se van a estar conectando desde Chipoleti, Río Negro. Así que mandamos saludos a ellos, sí, también de manera muy especial, ¿sí? Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 52, y dice la palabra del Señor: y llamó el nombre de su segundo hijo, no está hablando de José, llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vamos a orar al Señor, que Él abra nuestro entendimiento espiritual para recibir su palabra en esta mañana. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu bondad. Tú eres un Dios tan bueno. Hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido y sabemos que lo vas a seguir haciendo porque eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Hay promesas tuyas sobre nuestra vida, Señor. Y ahora yo te pido que abras nuestros oídos espirituales para que podamos recibir libremente tu palabra y que tu palabra una vez más pueda dar fruto. Dejo este mensaje en tus manos y te pedimos que me unjas de lo alto, que no sea yo sino la unción de tu Espíritu a través de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Qué interesante es este nombre que le pone José a su segundo hijo. Le pone nada más y nada menos que: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, ¿sí? Saben, absolutamente todos pasamos por tiempos, por temporadas de aflicción, ¿no? Esas aflicciones que llegan sin previo aviso. Jesús decía, ¿no?, allí en Juan capítulo, creo que es el capítulo 16, versículo 33, Jesús allí le dice a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro también menciona en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 9, y él dice que debemos saber que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? Y también el Salmo 34, 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará el Señor. Es decir, aflicciones en ningún lugar de la palabra de Dios dice que no vamos a tener. Todo lo contrario, nos garantiza la palabra de Dios que vamos a pasar aflicciones. El problema es que en medio de la aflicción, la mayoría de las veces buscamos zafar, buscamos ser librados. La mayoría lo único que busca es ser librados de esa aflicción, y no nos damos cuenta de que esa aflicción es puesta por Dios en realidad en nuestra vida, y es permitida porque es una oportunidad para que podamos fructificar, ¿no? Es interesante que José, cuando le pone el nombre a Efraín, él dice: Dios me hizo fructificar en la tierra, dice, ¿no? En la tierra de mi aflicción. Y esto nos indica que la aflicción es como una especie de terreno, es un terreno propicio en el cual todo lo que nosotros sembremos realmente va a fructificar, va a dar fruto, ¿no? Es por eso y es por esta razón que yo le puse como título a este mensaje, de manera especial, porque realmente lo creo así de todo corazón: el mejor tiempo para fructificar. Cuando uno dice el mejor tiempo para fructificar, lo que menos piensa que esos tiempos son los tiempos de aflicción. Sin embargo, déjame decirte
que nuestras aflicciones, que la tierra de aflicción es el mejor tiempo para dar fruto. Y esos frutos te puedo garantizar que son de los mejores que damos en nuestra vida. Mirando hacia atrás en mi vida, yo puedo ver que justamente fueron los momentos más difíciles de mi vida. Fueron los momentos donde más aflicción hubo, donde yo pude dar los mejores frutos también. Recuerdo, ¿no? A veces cuando vemos a alguien, más ahora que estamos viendo a través de las pantallas, ¿no? O los que ven a algunos pastores piensan, bueno, el pastor no tiene ningún problema. Sin embargo, mi vida no fue precisamente color de rosas. De hecho, cuando yo nací mi papá tenía 60 años, ¿no? Yo más que un padre tuve un abuelo. Pero vieron que cuando vienen las aflicciones parecen que todas llegan una tras otra. Bueno, cuando murió mi papá, él murió el 21 de septiembre del año 99. Al año y medio muere mi mamá, pero mi mamá me acuerdo que ella murió electrocutada. Ella estaba lavando ropa, estaba descalza, tocó un cable que no estaba en condiciones y ahí ella queda electrocutada. Recuerdo que mi cuñada me llama y me dice, yo estaba manejando, me dice, Ricardo, podés ir a tu casa, tu mamá tuvo un accidente, no te asustes, pero bueno, es importante que vayas a tu casa. Y cuando yo llegué, patrulleros, mi mamá ahí tirada, y fue realmente impresionante. Al poco tiempo me roban el auto, el seguro no me cubrió el auto y bueno, fue un año y medio terrible realmente para mí. Sin embargo, hay algo que queda en mi memoria y son esos tiempos que yo pasé en la presencia de Dios y eran tiempos donde yo recuerdo que servir a Dios era mi mayor placer, ¿no? Ministraba la alabanza en la iglesia de alabanza cristiano y yo recuerdo cómo el Señor usaba mi vida en esos tiempos. Era como que estaba más sensible y podía bendecir a personas siendo que estaba pasando un momento, un tiempo tan difícil. No hace mucho recuerdo que escuché una historia de unos misioneros que estaban en un lugar que había persecución. La cuestión que un grupo de personas irrumpieron en su casa y matan al misionero de esta familia. Lo cierto es que cuando la policía llega, encuentran a la mujer, a la esposa del misionero, en el piso sentada con su marido en brazos y cantando en momentos así: levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. ¿Cuánto te amo, Dios? ¿Cuánto te amo, Dios? Realmente la aflicción no nos exime de dar fruto. Todo lo contrario, es justamente los tiempos difíciles donde estamos más sensibles y si los pasamos en Dios, donde vamos a poder realmente dar los mejores frutos. Y hoy yo quiero hablarte no acerca de cómo ser libre de la aflicción, porque siempre que se habla de aflicciones pensamos cómo puedo ser libre, sino porque el Señor en definitiva se encarga de eso. El Señor se va a encargar de librarnos. La promesa de Dios es: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, el Señor se va a encargar de cumplir sus promesas porque Él es fiel. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo poder ser fructíferos en los tiempos de aflicción? Y en primer lugar, lo primero que nos va a ayudar a ser fructíferos, a dar fruto, a fructificar, o a que Dios nos haga fructificar en el tiempo de la aflicción, es tener un sueño dado por Dios. Dice Génesis capítulo 37, versículos 4 y 5: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Está hablando de José y de sus hermanos. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, ¿no? Fíjense qué interesante. José no tuvo ni una infancia, ni tampoco José tuvo una adolescencia, ni una juventud demasiado fácil, ni tampoco libre de aflicciones, sino que realmente él tuvo una infancia y una juventud bastante difícil. Sin embargo, no fue la capa de colores que su papá Jacob le regaló a José lo que a él lo mantuvo vivo durante más de 13 años donde él fue afligido, donde él pasó el rechazo de sus hermanos, donde él tuvo que vivir como esclavo, donde él fue puesto en la cárcel. No fue la capa de colores lo que a él lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción, sino que fue el sueño que Dios le había dado. José estaba convencido de que Dios tenía un propósito con su vida. Él sabía que Dios tenía un plan, un propósito grande con su vida, y eso yo creo firmemente que el sueño de Dios fue lo que lo mantuvo fructífero y firme en la aflicción. José nunca perdió su tiempo ni tampoco sus fuerzas hablando de sus aflicciones, ni tampoco de lo que sus hermanos le habían hecho, ni de todas las situaciones difíciles o la esposa de Potifar le había hecho. En ningún momento se lo ve a José hablar de sus aflicciones hasta este momento, cuando ya él es gobernador de Egipto, cuando Dios lo bendice, cuando se casa y cuando tiene su segundo hijo, que dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Él se olvidó, él no estuvo pendiente de todo eso. No estuvo pendiente del olvido del copero del rey, que se olvidó de él cuando salió de la cárcel, sino que él se la pasaba constantemente hablando. Escuchá bien esto: José se la pasaba siempre hablando e interpretando el sueño de Dios para su vida. Qué interesante que José interpretaba sueños. Interpreta el sueño del copero del rey, interpreta el sueño del panadero del rey, interpreta el sueño del faraón mismo. Ahora, la pregunta es: ¿acaso ustedes piensan que Dios no le dio la interpretación de su propio sueño? Yo creo firmemente que José no solo soñó un sueño donde veía que los manojos de sus hermanos de trigo se postraban ante el manojo de él que se levantaba, o cuando él sueña que había el sol, la luna que representaban a su papá, a su mamá, y 11 estrellas que representaban a sus hermanos que se postraban ante él. Yo no tengo ninguna duda de que Dios le dio la interpretación del sueño y que él sabía que Dios lo iba a levantar como un gobernador, como alguien prominente. Yo no tengo dudas de que Dios le había dado también la interpretación de ese sueño. Por esa razón, él vivía hablando del sueño de Dios, que Dios le había dado, y no permitía que la aflicción lo abrumara, porque sabía que su vida tenía un gran propósito en Dios. Del mismo modo, tu vida y mi vida tienen propósito en Dios. Dios tiene sueños para vos y para mí. Dios tiene propósitos eternos para vos y para mí. Y ese sueño es el que nos va a visualizar el sueño de Dios. Estar enfocados en el sueño de Dios es lo que nos va a mantener firmes durante la aflicción. Jeremías 29:11, ustedes lo conocen. Dice la palabra del Señor allí, porque dice el Señor: porque yo sé los pensamientos, los planes, los propósitos
que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Planes, propósitos eternos, gloriosos que Dios tiene para nuestra vida. En Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso las aflicciones, nos ayudan a bien porque tenemos propósito en Dios. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, ¿no?, nos predestinó para algo importante, nos predestinó para algo glorioso, y también nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios, qué bueno que es nuestro Señor. Pregunta, ¿de qué te la pasás hablando normalmente en tu vida y en los tiempos difíciles? ¿Hablas de tus aflicciones? ¿Hablas de tus problemas? ¿Hablas de tus traumas? ¿O te la pasás enfocado y hablando del sueño y el propósito que Dios tiene con tu vida? Si querés que realmente Dios te haga fructificar en la tierra de tu aflicción, entonces descubrí, si no lo sabes aún, y enfócate en el sueño y el propósito que Dios tiene para tu vida. Lo segundo que nos va a ayudar a fructificar es dejar el pasado atrás. Dejar el pasado atrás. Si queremos fructificar en la tierra de nuestra aflicción, es fundamental olvidar y sanar todo aquello que nos mantiene anclados, que nos mantiene estancados al pasado, ¿sí? Todo aquello del pasado que nos estanca, que no nos deja progresar, que no nos deja avanzar, que no nos deja ver lo que Dios tiene para nuestra vida. Traumas, problemas del pasado, abusos, olvidos, traiciones, abandonos, fracasos. Esas cosas que estaban ahí en el pasado y que nos mantienen estancados. Dice Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?, dice el Señor. ¿Cómo yo puedo conocer lo nuevo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Cómo yo puedo saber el propósito que Dios tiene, lo que Dios soñó conmigo, si me mantengo constantemente atado a mi pasado? Es interesante que en Génesis capítulo 41, versículo 51, recién leímos el 52, le puso por nombre a su segundo hijo Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Sin embargo, un versículo antes, el versículo 51, dice que tuvo el primer hijo y llamó, José dice, el nombre del primogénito Manasés. Escuchen bien, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Antes de nacer Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, tuvo que nacer Manasés. Dios me hizo olvidar, Dios me hizo dejar el pasado atrás. La palabra de Dios dice que Dios hace eso con nuestros pecados y con nuestro pasado. Dios lo hace. Perdona, que Dios como tú que perdona. Y dice la Biblia que Dios toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. José tomó la decisión de olvidar para poder fructificar, ya que él sabía que enfocarse en su pasado no le iba a permitir enfocarse en el sueño que Dios
tenía para él. Hace unos días atrás hablé con un joven cristiano y hablábamos acerca de un pastor que solía tener ciertas actitudes un poco malas, que no trataba muy bien a la gente, y este joven en un momento me decía, bueno, lo que pasa es que no tuvo una juventud y una niñez muy buena, sufrió mucho. Y yo le dije, pero eso no puede ser. Un siervo de Dios que no sanó su pasado. Un siervo de Dios que todavía se sigue agarrando de lo que le pasó cuando era un niño para maltratar a la gente. No podemos maltratar a las personas, no podemos agarrarnos de nuestro pasado para justificar nuestras malas acciones del presente. ¿Cuántas veces hemos hecho encuentros? Y mirá, yo te digo una cosa, la persona que dice, no, lo que pasa es que, y toda su vida se la pasa diciendo, lo que pasa es que mi infancia, mi juventud, mi pasado, lo que me hicieron fue muy grave y yo no lo puedo sanar. Una vez que Dios te muestra dónde perdiste el hacha, una vez que Dios te muestra dónde estaba el problema, dónde se abrió una herida en tu vida, y que Dios te dice, si conoces la verdad te va a hacer libre. Tenés que conocerme a mí y yo prometo sanidad, yo te sanaré. Ya no hay lugar para seguir atados al pasado. Tenemos que recibir por la fe la sanidad que viene de parte del Señor, ¿sí? Entonces, cuando Dios te reveló cuál fue el problema y te prometes que Él te va a librar, recibilo en el nombre de Jesús y deja tu pasado atrás. Para sanar y dejar el pasado atrás es muy importante perdonar. Cuando uno ve la actitud de José, ve que él fue capaz no solo de olvidar, sino que ese olvidar tuvo que ver con perdonar a sus hermanos. En capítulo 45, versículos 4 al 8, pasa el tiempo y José ya es gobernador de Egipto. Y sus hermanos vienen y no lo reconocen, pero en un momento ella no aguanta más y se larga a llorar y se da a conocer a sus hermanos. Y dice el versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y escuchen bien, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros a mí, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daros prisa, id a mi padre, etcétera, etcétera, y hace llamar a su padre. Fíjense qué interesante, porque José en ningún momento se detuvo a echarle la culpa a sus hermanos ni a revolver el pasado, sino que en todo momento le atribuyó a Dios el propósito. Miren, todo lo malo que pasó, quédense tranquilos, yo los perdoné. ¿Saben por qué? Porque mi sueño es más grande. Porque yo voy a fructificar y pude fructificar porque en ningún momento guardé rencor ni resentimiento. ¿Saben por qué? Porque yo entendí algo en mi vida, que aún las cosas malas que me han sucedido son permitidas por Dios para cumplir el sueño que Él me ha dado. El sueño que Dios te dio se va a cumplir, y si Dios tiene que usar injusticias para que se cumpla ese propósito, lo va a hacer porque Él te ama. No reniegues de tu pasado, deja el pasado atrás. Entonces, si querés que Dios te haga fructificar en la tierra de tu aflicción, deja el pasado atrás,
olvídate de lo que te hicieron y extendete, como decía Pablo, a lo que está adelante. En tercer lugar, lo tercero que te va a ayudar a fructificar en la tierra de tu aflicción es saber que todo sueño necesita un carácter transformado. Todo sueño necesita de un carácter transformado. José, cuando sueña, tiene 17 años. Entonces, José tenía grandes sueños, pero no tenía ni la madurez ni tampoco el carácter para alcanzar esos sueños. Lo que formó el carácter de José, lo vuelvo a repetir, algo de esto mencioné anteriormente, no fue la túnica de colores que su padre le regaló, ni siquiera fue el gran amor que tenía Jacob hacia José, sino que lo que formó el carácter de José y lo preparó para realizar el sueño que Dios tenía con él, déjenme decirle que fue el rechazo de sus hermanos, las cisternas, la esclavitud, las injusticias, la cárcel. En otras palabras, lo que formó el carácter de José fueron las aflicciones. La tierra de aflicción Dios la usó para moldear el carácter de José. Muchos luchan y reniegan de la aflicción y de la prueba y no se dan cuenta de que estos son el gimnasio de Dios para formar nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe. Dios usa las pruebas, Dios usa las aflicciones para formarte, para fortalecerte, para que tu fe crezca y madure. ¿Para qué? Para que puedas recibir el sueño y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, porque el propósito de la aflicción es hacerte fructificar. En Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Uno dice, ¿cómo puedo gozar en la prueba? Bueno, aquí dan la razón. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo esto, teniendo esta convicción que la prueba de vuestra fe produce. La prueba produce. La prueba nos hace fructificar. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuanto más grandes sean los sueños y los propósitos de Dios para tu vida, mayor y más fuerte va a tener que ser tu carácter y tu fe. ¿Sí? Cuanto más grande el sueño, un carácter más formado y una fe más fortalecida tendrás que tener. Por eso es que también me atrevo a decirte que cuanto más grande sea el sueño de Dios para tu vida, bueno, quizás mayor sea tu ejercicio en las aflicciones para convertirte en el hombre y la mujer de Dios que va a fructificar en la tierra de su aflicción. Y por último, ser temerosos de Dios. Este es medio largo. Este punto lo hice porque no quise hacer 5 puntos, entonces metí todo acá. Así que a ver si me siguen. Seguro que en la pantalla va a aparecer para que lo anoten. Lo último que Dios va a usar para que fructifiques en la tierra de tu aflicción es ser temerosos de Dios y no dejar de ejercitar tus dones sabiendo que Dios está con vos. Lo repito, ser temerosos de Dios y no dejar de ejercitar nuestros dones sabiendo que Dios está con nosotros. Todos pasamos aflicciones, pero si vas a ser afligido, que sea por causa de la justicia, no por causa de hacer mal las cosas, por negligencia o por andar en la carne y en el pecado. José sufrió por causa del sueño de Dios, ¿no? por ir detrás del sueño que Dios le había dado y por contar el sueño a sus hermanos. Entonces él sufre persecución y rechazo por causa de compartir el sueño que Dios le había dado para su vida. No es un sueño que él inventó,
era un sueño de Dios. Es muy importante remarcar esto. No es que él anhelaba cosas que Dios no le había dicho, era un sueño de Dios, ¿sí? Y él sufrió también aflicción por no quererse acostar con la esposa de Potifar, porque era temeroso de Dios, por querer agradar a Dios y ser fiel también a su amo Potifar. Entonces, tanto cuando José estuvo en la casa de Potifar, como también cuando estuvo en la cárcel, José no solo siguió siendo temeroso de Dios, sino que también siguió ejercitando sus dones, porque sabía que Dios estaba con él, ¿sí? Él está en la cárcel e interpreta los sueños del panadero y del copero del faraón. Él estaba en la casa de Potifar y él era un fiel mayordomo, y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Él no quería que nada ni nadie lo hiciera perder la gracia, el favor y esa preciosa presencia que tenía de parte del Señor. José no se metió en problemas, ni se autoinventó o autofabricó esos problemas, sino que estas aflicciones llegaron por causa de su sueño y por ser fiel al Señor. Entonces, si de todos vamos a ser afligidos, pero si de todas maneras, escucha bien lo que te voy a decir, si de todas maneras vas a pasar por aflicciones, que sea por ir detrás del sueño de Dios, por querer cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si vas a pasar por aflicciones, que sea por buscar ser exitoso en la vida y exitoso en el plan de Dios para tu vida, no por ser negligente o por andar en el pecado. Permítame leerles Génesis capítulo 39, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Fíjense cómo se manejaba José. Llevado pues José a Egipto como esclavo, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba, fíjense, la presencia de Dios, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo, lo podían ver las personas, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de toda su casa. A un esclavo lo hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que José tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna. Versículo 19. Eso en la casa de Potifar. Ahora, después todos sabemos, la esposa de Potifar levanta falso testimonio y lo acusa injustamente, e injustamente José es puesto en la cárcel. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo Potifar de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero otra vez sopa, Jehová estaba con José. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión,
todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Debido a que José era temeroso de Dios y aún en medio de la tierra de su aflicción, él siguió siendo temeroso de Dios. Siguió sirviendo a Dios y ejerciendo los dones y cuidando la presencia de Dios en su vida. El Señor lo hizo fructificar en medio de su aflicción. Escuchad bien esto que anoté acá, lo tengo subrayado y quiero que vos lo anotes y lo subrayes también en tu vida. Lo que necesitamos para fructificar no es un ambiente perfecto, sino convertirnos en portadores de la presencia de Dios que transforman cualquier ambiente en el que están. Entonces, lo que necesitas no es estar en un ambiente perfecto, lo que necesitas es, a través de la gloria que Dios puso en tu vida, ser un transformador de ambientes. José no importaba si estaba en la casa de Potifar o si estaba en la cárcel. Donde él estaba, la cosa prosperaba. El ambiente cambiaba. ¿Por qué? Porque él era temeroso de Dios, él usaba los dones que Dios le había dado, al punto tal que cuando fue gobernador, Egipto se convirtió en una nación próspera, que cuando vino el hambre a toda la tierra, Egipto tenía para repartir a todo el mundo. Entonces lo importante no es dónde estás, ni por qué circunstancia estás atravesando. Lo importante no es la aflicción, sino quién sos en Dios y quién está en tu vida. Si José no hubiera fructificado en la tierra de su aflicción, déjenme decirle que nunca hubiese llegado a ser gobernador de Egipto. Nunca hubiese llegado a ser gobernador de Egipto. Sin embargo, él fue capaz de fructificar en la tierra de su aflicción. Lo que te va a llevar a un nuevo nivel no es simplemente atravesar las aflicciones, porque aflicciones atravesamos todos y no nos queda otra que atravesarlas. Hasta los incrédulos atraviesan aflicciones y siguen adelante y las soportan, sino que lo que realmente te va a llevar a un nuevo nivel es ser capaz de dar fruto, de permitir que Dios te haga fructificar en medio de tu aflicción. Por eso, en la tierra de tu aflicción, no dejes de sembrar. No dejes de sembrar temor de Dios, de sembrar tus dones, de sembrar tu servicio, de sembrar comunión con Dios, de sembrar presencia de Dios, de sembrar el hablar de los sueños, de los planes, de los propósitos de Dios, porque es justamente eso lo que te va a sacar de la cárcel, es eso lo que te va a llevar justamente a un nuevo nivel en tu vida y a fructificar. Aflicciones, quiero concluir con esto, todos vamos a pasar, tanto justos como injustos. Podés ser la persona más santa de la tierra, la persona más correcta de la humanidad, que aún así las aflicciones van a llegar a tu vida. Eso es inevitable. Sin embargo, cuando esto suceda, dale gracias a Dios, ya que Dios permitió la aflicción. Si hoy estás pasando aflicción y estás en uno de esos tiempos de tierra de aflicción, Dios permitió la aflicción por una sola razón. Y esa razón es hacerte fructificar, dar los mejores frutos de tu vida. El oro, la vasija de barro, la uva que es pisoteada para hacer el vino, ¿no? que se hace, realmente antes de convertirse en algo precioso, en algo delicioso, en algo útil, tienen que pasar por un proceso que muchas veces es largo y es doloroso, pero
esa uva cuando se convierte en vino y se convierte en el mejor vino, esa vasija que es puesta en el horno de fuego, que es amasada, que es golpeada y luego es tan útil. Y qué decir del oro que pasa por el fuego y se convierte en un metal precioso, cómo cambia todo. José pasó 13 años de su vida, desde los 17 hasta los 30 que se convirtió en gobernador de Egipto. Pasó aflicciones, pero fue gracias a que él fue capaz de fructificar en la tierra de su aflicción, que no solo él se convierte en gobernador de Egipto, no solo él libra a la nación de Egipto del hambre, y gracias a él Egipto tiene para repartir alimentos a todos los pueblos de su alrededor, sino que gracias a él Jacob, su padre, con toda su familia, 70 personas se establecieron en Gosén y allí se multiplicaron hasta convertirse en una gran y numerosa nación, la nación de Israel, que luego, muchos años después, Moisés iba a libertar de la esclavitud de Egipto, pero allí en Gosén, esa familia de 70 personas se dio origen, porque se multiplicó, a la nación de Israel, esa nación de Israel de la cual iba a nacer Jesucristo, el Salvador del mundo. Miren si no vale la pena fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que no te enfoques en tu aflicción. La aflicción va a pasar y no es comparable con la gloria venidera que en tu vida se va a manifestar. No, así que no te preocupes por la aflicción. Todos pasamos y los grandes hombres de Dios pasaron aflicciones más grandes todavía, pero la aflicción cobra real significado y sentido cuando la pasamos con el Señor, cuando sabemos que como José el Señor está con nosotros, que el Señor nos dio un sueño, cuando tenemos un sueño de Dios y nos enfocamos en ese sueño, cuando somos fieles a Dios, cuando desarrollamos nuestros dones, cuando realmente permitimos que Dios moldee nuestro carácter a través de la aflicción, cuando realmente permitimos y sabemos que Dios está obrando en nuestra vida y que Él se va a glorificar, realmente podemos dar grandes frutos para su gloria. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que esta tierra de aflicción se fertiliza en tu vida y en mi vida. Esto que estás pasando le va a dar lugar a los mejores frutos de tu vida y vas a fructificar y vas a mirar hacia atrás y vas a poder declarar como el Señor, por haber olvidado el pasado, dejarlo atrás y todo lo demás, enfocarte en el sueño de Dios, vas a declarar: Señor, gracias. Gracias porque vos también me hiciste fructificar a mí en la tierra de mi aflicción. Que el Señor te bendiga. Termino con una breve oración. Padre, bendigo a cada uno de los que ha escuchado este mensaje. Bendigo tu palabra y, Señor, fortalece a aquel que está pasando por aflicciones hoy. Señor, yo declaro que esa aflicción se va a convertir, oh Dios, en una tierra fértil, donde vos vas a hacer que ellos puedan dar fruto. Revela tus sueños, revela tus propósitos, Señor. Fortalecelos, ayúdales a ser temerosos de ti, a desarrollar los dones, a sembrar, a cuidar tu presencia, a saber que donde ellos están, más allá de la aflicción que estén viviendo, ellos, Señor, llevan y son portadores de tu gloria y ellos van a transformar, Señor, el ambiente en el cual estén. Yo bendigo, Señor, esta palabra y declaro que va a dar fruto para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.